José dice que si su ex esposa tiene nuevo marido, deben irse de la casa que compraron en su matrimonio. Ella asegura que pagó todos los dividendos. ¿Quién tendrá la razón? ¿Por qué había terminado la relación entre ustedes? Y él pagaron los dividendos. Y sé que mi pareja tiene un hijo. Soy yo responsable de los dos. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Don José, doña Soledad y don Pedro, bienvenidos Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Caballero, ¿cuál es su caso? Vengo por el tema de la casa. Vida nueva, casa nueva. ¿Cuál es la vida nueva? O sea, nueva pareja, Ya. nueva casa. ¿Y qué pasa con su casa? Que la casa mía la empezaron a ocupar, de que los separamos, la empezaron a ocupar la pareja de ella. Y yo... O sea, usted fue casado con la señora. Sí, ¿Y está separado de hecho, divorciado? ¿Cuál es la en historia? ese tiempo estábamos de hecho. Ya. Después con el tiempo ya los separamos legal, Divorcio. divorcio. Y quedó con la casa. ¿Porque usted lo permitió? ¿Porque porque lo acordaron? ¿Por dictamen de un tribunal? ¿Por qué ella ocupa la casa? Al principio había sido por la pensión alimenticia de mi hijo. Ya. Dentro de un juicio de pensión de alimentos se dio el uso de la casa. Claro. Ya. Hasta que mi hijo terminara de estudiar y hasta ahí llegaba el acuerdo. Y después siguieron ocupando la casa. ¿Y qué edad tiene su hijo hoy? 32. Ah. ¿Es así? ¿Está de acuerdo Sí. con los hechos? Sí, exacto. Pero una cosa, es cierto que nosotros quedamos con la casa, o sea, yo quedé con la casa con mi hijo, él nunca vivió con nosotros, porque ¿Quién? mi hijo, porque yo siempre me puse a trabajar. Entonces mi mamá me lo cuidaba. Ya. Entonces todos los días yo pasaba a la donde mi mamá a ver al niño y... Pero en un juicio de alimentos se estableció que usted y su hijo iban a ocupar esa casa. Sí, se estableció. Más allá de que si su hijo en la práctica estaba más tiempo con su Claro. mamá que con usted. Quedó acordado una mensualidad de 30.000 pesos mensuales, Ujú. más el usufructo de la casa. Se Y inscribió su usufructo. Se inscribió, Ya. sí. Y yo tenía que pagar los dividendos de la ¿Y casa. los pagó? Los pagué. Todo. La casa está saneada. Solamente que años atrás hablé con él y le dije que tenía que hacer el levantamiento de prendas de la casa, De la hipoteca. de la hipoteca, en el banco, pero no sé si lo ha hecho, porque yo no puedo hacer los papeles. ¿Ustedes estaban casados en sociedad conyugal? Sí, Y la casa se adquirió durante la vigencia del matrimonio. durante la... sí. Y ese es el 50% que usted quiere, entonces. No la casa completa, me imagino, ¿o no? No. El 50% no, pues sí. Lo que le corresponde. Lo que corresponde. ¿Usted está de acuerdo Pero, con eso? pero hay una cosa que ella me dice, que ella habló conmigo por el tema de la casa. Ya. Que fuera al banco a levantar Sí, la la hipoteca. Y nunca lo hizo. Si nosotros lo separamos y hablamos una pura vez con ella, que fue por el tema de la casa, nada más. Que ella me ofreció un dinero por la casa, porque yo Para le vendiera comprar la esos parte mía. 50%, ¿sí? Claro. Y era muy poco, entonces le dije que no. ¿Cuánto era? 3 millones de pesos por la casa, que ella me ofreció. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Harán unos 10 años. Harto tiempo. Mm. ¿Y nunca más hablaron? ¿Había un hijo en común? ¿Usted perdió la relación con ese hijo? Es que Me costó tomarlo. nunca se habló, nunca hablamos nosotros nada, porque él jamás le dio la pensión alimenticia y nunca lo dio. De los 4 años que nosotros nos divorciamos, ¿Mm? él jamás, Tenía 4 años. su 4 hijo. años, jamás nunca lo vio. ¿No lo fue a ver los fines de semana? Nunca. Nunca salió con ¿Y cómo? él, nada. Y hoy, por la frase que usted dice, ¿retomó esa relación? ¿Hoy sí tiene una Sí, relación con su hijo? Sí, yo salía con mi hijo. Yo salía con mi hijo los fines de semana. Llegó al punto que yo llegaba a ver a mi hijo, a buscarlo. Ya. Era como ver al diablo. Él me veía, arrancaba para la casa, se escondía debajo de la cama a gritar. Como que yo no sé, pues, se me lo imaginaba que yo le iba a hacerle daño, le iba a pegar, le iba a hacerle algo. ¿Por qué había terminado la relación entre ustedes? Bueno, nunca, es que nos casamos y nunca llamo felices en el matrimonio. Entonces dije yo, ¿para qué estar con una cosa que no es real?
Porque amor, cariño, ya había poco en el matrimonio. ¿Y por qué? Sí, en serio. No era lo que yo pensaba. Entonces, después... ¿Quién tomó la decisión de terminar esta relación? Yo terminé con él. ¿Y por qué? Porque siempre fue irresponsable. Llamo felices en el matrimonio. Entonces dije yo, ¿para qué estar con una cosa que no es real? Porque amor, cariño, ya había poco en el matrimonio. ¿Y por qué? Sí, en serio. No era lo que yo pensaba. Entonces después... ¿Quién tomó la decisión de terminar esta relación? Yo terminé con ¿Y él. por qué? Porque siempre fue irresponsable. ¿A qué se refiere? Irresponsable en las cosas de mi hijo, que siempre le faltaban su leche, jamás le compraba leche, jamás se preocupaba de él, nada. Entonces, él trabajaba en ese tiempo en colectivo y siempre llegaba como a la 1 o 2 de la mañana. Chuta, siempre me decía, no traje plata, no tengo nada. Y inclusive, él era una persona bastante, como que le dijera, él comía algo y se lo comía solo. Egoísta. Egoísta. No. Sí. Así Mire, fue. yo trabajaba en colectivo y la pega era buena hasta las 8, las 9 de la noche, más ya no. Entonces yo llegaba a la casa y ella no estaba. Yo siempre la tuve que ir a buscar a la casa de los papás de ella. Todos los días, a la casa de los papás. ¿Y en la noche? En la noche. Sí. Yo jamás... Pero ella dijo que cuidaba, la mamá cuidaba al hijo, a lo mejor era por eso, ¿no? ¿No? ¿Por qué era? Yo jamás almorcé con ella en la casa. Estaba trabajando usted, pues, ¿no? Claro, porque igual podríamos llegar a un acuerdo. Oye, ¿sabes que voy a llegar a las 1, a las 2 de la tarde a almorzar? ¿Y no intentó llegar a ese acuerdo? ¿O intentó ese acuerdo y no se cumplía? No, porque ella se levantaba y se iba a poner los papás. Y pasaba todo el día allá. Y yo tenía que ir en la noche. ¿Cuánto duraron en el matrimonio? Nosotros más o menos duramos como 5 años. ¿Y antes del matrimonio pololearon cuánto? Sí, pololeamos como 2 años. Uno Se ve siempre como piensa bien que... normal, o sea, 2 años, se conocieron Claro. bien, se casaron. Uno ¿Y al siempre... cuánto tiempo se les fue el amor? Porque si tuvieron 5 años, uno siempre se espera un poquito antes de tomar la decisión, ¿o fue esto de una inmediatamente? No al tiro, pero ya después ya como que empezó ya todo a reducir mal y teníamos problemas. Él es muy agresivo, entonces fue agresivo. Fue muy agresivo. Incluso una vez me pegó. Y psicológicamente me maltrataba. Entonces ya las cosas no se Es que, daban. mire, eso es normal en una persona cuando se quiere defender de algo que no fue. Lo primero que sacan que la otra persona lo agredió, que la otra persona la amenazó. ¿Y de qué se está defendiendo la señora, según usted? No sé, ¿vos de qué? Usted me dijo, cuando alguien se Porque- quiere defender, saca estas cosas. ¿De qué se estaría Claro, defendiendo porque ella? ahora me está acusando que yo la agredí. Mm. Entonces yo nunca la agredí. No hay una denuncia, no hay nada. Entonces ella, ¿cómo ahora, después de 27 años, viene a acusar que yo la agredí? O sea, usted nunca había escuchado esto. No. ¿Y usted es pareja de la señora? Sí, ¿Hace cuánto tiempo? yo del año 99 me junté a vivir con ella, del 99. ¿Y se ellos conocieron separa- desde antes? ¿Desde Eh, cuánto antes? Lo que pasa es que yo vivía cerca ahí en la misma población. Y ella tenía después, luego de su separación, puso un negocio con sus papás en la casa. En la casa de ellos, de donde estoy viviendo con ¿Y ella cuándo se actualmente. separaron ustedes? ¿En qué año? El negocio, Se casaron en el 89. En el 89. 90, 91, 92, 93, 94. Sí, y yo llegué en el 90. ¿94 se separaron? Sí. Y lo conocí 4 años después. ¿Ya había escuchado alguna vez este relato de la señora que nos está contando ahora? ¿O es primera vez que lo Sí, escucha no, también? pues nosotros desde el momento bueno, como le digo, yo me junté a vivir con ella del 99, Ujú. ¿ya? Y nos casamos en el 2011 recién. Eso es para que vea. Después del divorcio. Claro, después del divorcio. Pero el divorcio fue en el 2007. pero Sí, eso no es real. Eso no es real que nosotros, después que los separamos, se puso el negocio.
el negocio se puso cuando nosotros recibimos la casa, que fue como en el 91, recibimos la casa, y ahí se instaló el negocio. Y de ahí nosotros duramos como 4 años. Pero El negocio ya estaba instalado cuando nosotros estábamos Ya, viviendo o sea, se juntos. separaron entonces como en 95, por ahí, más o menos. Ya. Y ellos dicen que se conocieron en el 99. ¿Usted dice que no? No, pues sí, vivíamos a 2 casas. Vivíamos a 2 casas del O sea, siempre los conocimos, pero vivíamos, pero nunca tuvimos algo que ver. Ya después sí, Eso sostienen ustedes, pero el caballero cree que no, parece. claro. Es decir, nosotros nos casamos, postulamos a una casa, que había unas postulaciones, nosotros postulamos y al año ya teníamos casa. Tuvimos suerte. Y nos entregaron la casa y la hermana de ella, con ella, pusieron un negocio en la casa. Después nosotros vivimos un tiempo ahí en la casa. Después ella cambió la casa con los papás. Los papás de ella se fueron a vivir a la casa mía donde estaba el negocio. Ya. Yo andaba trabajando afuera, que me vine a Paine a trabajar por la empresa. Después cuando llegué a otra casa, no a la casa mía. Llegué a la casa de los papás de ella. Hicieron un enroque. Entre ¿Cómo ellos. se llama en el ajedrez? Claro. Entre ellos. Yo Y no a tenía usted no le idea. preguntaron nada. No, ¿Y por qué ni no le una preguntó cosa, al no. caballero? Claro. Si yo llegué a una casa nueva. Usted llegó y en su dormitorio había otra cama y había otra gente. ¿Por qué no le preguntó? Sí, en realidad fue así. Cambiamos casa con mi papá porque realmente el negocio estaba decayendo. Por la razón que fuera, pero Claro. es su marido, dueño de la mitad de la casa, ¿cómo no le preguntó al caballero? Sí le preguntamos. No. Sí le preguntamos. Él siempre ha sido, lamentablemente, Yo lo único que cambian le las cosas. avisé, yo le dije, 6 soles, la empresa me quiere mandar a Paine a trabajar allá, pero me tengo que quedar allá, no voy a viajar todos los días. Voy a viajar los fines de semana. Y un día llegué a la casa y estaban los papás de ella. Y después yo le pregunté, ¿y qué pasó con la casa? No, que ahora nosotros estamos viviendo en la casa de ellos. En ese tiempo el problema de la comunicación era mala porque los teléfonos no eran como los de ahora. No era como los da. Entonces yo llegué a la casa mía y ya no era la casa mía. ¿Y de algún minuto Y me- volvieron a cambiar las casas en algún minuto? Porque hoy sí. usted vive. No, ¿Cuánto después- tiempo después? Después como de 6 años. Porque en realidad ¿Y por qué la volvieron a cambiar? Porque en realidad había una deuda que él no pagaba los dividendos, ¿ya? Cuando estábamos juntos. Entonces se estaban acumulando las deudas y por eso mi papá A mí me nos gustaría ca- ver esa nos cuestión del cambió. banco. Disculpa. Mi papá nos cambió la casa y él siguió pagando la casa. Y después ya cuando nosotros Como un nos arriendo, por claro, decirlo. cuando nosotros nos juntamos, ya él empezó a pagar todos los dividendos. ¿Usted terminó de pagar la casa? Sí, yo pagué. Terminamos. Yo pagué del... Le voy a pedir a nuestro psicólogo Pamela Lagos que se sume porque hay algo que no calza aquí. A mí me gustaría ver esa cuestión del banco. Si No, eso es bien se fácil, se pero atrasó lo que no la calza deuda. acá es que, y en eso le doy el punto a don José, que se habló de un supuesto maltrato, de supuestas irresponsabilidades, etcétera, etcétera. No se condice mucho con la relación entre ellos, porque la señora, con un empoderamiento que sorprende, toma decisiones respecto a dónde vivir, a quién le pasa la casa, que los papás se vayan para allá, por razones que pueden ser muy válidas. Pero eso habla de una igualdad frente al otro y no de una desigualdad que se ve en la violencia o en el maltrato. Por lo general, cuando hablamos de violencia siempre hay una víctima y un victimario y en esta relación los roles quedan muy separados desde muy temprano antes de que se genere la violencia. Y toda una preparación previa y dentro de esa preparación efectivamente se le quita el poder a la víctima. ¿Sí? Ella por lo general no pueden tomar decisiones, Sí. tienen mucho miedo. Y en este caso pareciera que era más bien una relación que se distanció mucho entre Sí. ellos. De hecho, la razón que tiene don José y la que tiene la señora Soledad de por qué se separaron es bien distinta. Don José habla de una infidelidad. Sí, cuando ¿En la yo- que insinuó con el caballero que está aquí presente, No. don Pedro? ¿O no? Fue antes. Ah. Cuando yo me fui a trabajar a Paine, yo un fin de semana que no pude viajar. Entonces después yo supe
que ella había ido a la discoteca. Había salido a la discoteca Pero a lo mejor fue con pasarlo una- bien, pues. con una persona que ella tuvo. Ah, con un ex. ¿Es así? No, no, de que nos casamos nosotros, nunca más fui a una fiesta, a una discoteca, Ya, nunca. ¿y quién le contó ese Una enredo a tía usted? mía. Bueno, a lo mejor su tía puede haber sido Nunca fui. mal hablada, a lo mejor la tía. Oiga, pero los rumores en ese tiempo Cizaña. Hay tanta gente cizañera que inventa cosas, que habla mal de los demás, a espaldas de los demás. Aunque usted no lo cree, existe la gente así. Sí. Nunca lo puedo probar, ¿o no? Es que no, después no le tomé mayor asunto Ya, al ¿ves? tema porque el cariño, A el mí me amor ya cuadra estaba. más en lo que ella está contando, porque ha dado distintos tips de la falta como de compromiso del caballero con la relación. Las deudas del dividendo, los horarios de trabajo, la asistencia o relación, una cercanía con el hijo. Entonces, por ahí parecería que está la causal más importante del aparente quiebre, ¿no? A ver, ya es difícil para las parejas que viven lejos por trabajo. Todos los que lo han vivido refieren que es muy difícil mantener la relación, mantener el contacto, mantener la comunicación. Y en este caso, don José, efectivamente, por lo que él relata, es alguien bien desapegado. Él vive nomás y va y trabaja. Y ahí sí hace mucho sentido esto de que la señora Soledad haya básicamente empezado a armar una vida ella sola, con su negocio, con su hijo. Y eso también es lo que se ve reflejado en que don José vuelve a ver a su hijo cuando él tenía 16 años. Por eso que dice que le costó retomar la relación. Claro, o sea, habían 16 años de ausencia. No tenía comunicación con él. Yo además con ella era mala la comunicación. Entonces me costó harto. ¿Y hoy tiene una buena relación con su hijo? Mire, sí, me llama de repente. ¿Y usted lo llama? Sí, le mando mensajes, papá, año nuevo. Siempre me acuerdo de él. Y siempre yo lo estoy ayudando. Cuando él me pide ayuda, yo estoy presente y lo ayudo. Incluso para la pandemia, todo el tiempo de la pandemia, que duró la pandemia, yo lo estuve ayudando. Es una relación, usted lo habla y entiendo la intención de lo que me dice, pero me parece más bien una relación lejana eso. Uno espera esas actitudes Sí, como de un tío sí. lejano, no No, de sí. un papá. Sí, en realidad yo me alejé bastante de él ¿Por qué? y estoy, no sé, hasta el último día de mi vida voy a reconocer que estuve mal. Y yo le pedí mucho perdón a él. Hablé mucho con él. Pero cuando uno comete un error o una mala decisión, más que las palabras, son los hechos los que curan. No saca nada con pedirle perdón si sigue llamándolo para el Año Nuevo y para la Navidad nomás y por el cumpleaños. Hay que estar más presente, hay que demostrar ese cariño. Es que yo a mi hijo siempre lo invité para la casa a comer, a cenar, no sé, a tomar once con él. Y él nunca quiso ir. A veces nuestra piel necesita un cuidado extra. El frío, la calefacción e incluso el estrés hacen que se vuelva tirante, áspera e incómoda. Por eso, una tremenda opción es Nivea Milk Nutritiva, que es parte de la línea 5 en 1 Cuidado Completo. Su fórmula con aceite de almendras, vitamina E, contiene el doble de ingredientes humectantes versus otras cremas, entregando una hidratación profunda por 48 horas. Desde el primer uso, sientes cómo la piel se siente más suave, nutrida y protegida. No es cualquier crema, es la única que mi piel merece. Encuentra tu favorita según tu tipo de piel. Nivea 5 en 1 Cuidado Completo, la única que tu piel merece. Hay que demostrar ese cariño. Es que yo a mi hijo siempre lo invité para la casa a comer, a cenar, no sé, a tomar once con él. Y él nunca quiso ir, nunca. Quizás hay que Pascua, Año insistir, Nuevo. Pamela, para poder retomar eso. Me encanta lo que acabas de decir. Tenemos una tendencia a creer que con un disculpa, un perdón, las cosas se solucionan. No. Hay que reparar. Y creo que es algo que todos deberíamos aprender desde bien chicos, que cuando uno reconoce que hizo un daño, además tiene que hacer un ejercicio para reparar a esa persona. Y acá hay algo que sí tengo que darle el punto a don José, porque tanto la señora Soledad como su pareja, como su marido, refieren que
este joven al parecer es bien parecido a don José. Solitario, retraído, que no es muy comunicador. Don José también ha tenido una vida así. Si me permite contar, él ya estuvo en nuestro programa, ¿Acá? acá. ¿Y cómo le fue? Bien, ¿Sí? bien, pero no terminé el trámite. ¿Y por qué? ¿Qué era el trámite que tenía que hacer? Derecho a paternidad. ¿Tenía ¿Y que otro hacerse el hijo? examen de ADN? Sí, ¿Y no se lo hizo? sí, Ah, se lo hizo. sí, me lo hice. ¿Y ¿De hijo mío? era respecto a este hijo u No, otro hijo? ¿Y cómo? ¿Era o no era? Sí, era hijo mío. ¿Era hijo suyo? Es hijo mío. Es hijo suyo. ¿Y lo reconoció? No, porque lo alejamos después. Perdí la comunicación con él, nunca me llamó. Yo le escribí, le mandaba mensajes, lo llamaba y nunca me respondió. Incluso un día fui a tomar once con la familia de él y la nieta. ¿Y no sería que usted a lo mejor dudó mucho de la madre y eso lo dolió? No. Vamos a entrar en no, otro caso, vamos a traer ahí al hijo ahora para preguntarle por qué no. Sí, yo no soy una persona que se quiere alejar de los hijos. Si para mí que tuviera mi hijo al lado sería una vida eterna, o sea, feliz. Hoy, Pero ¿qué edad como- tiene? Tenemos la misma edad. Mira. Tenemos la misma edad. Sí, pues no, hay cierta edad donde empieza a valorar más esas cosas. Las relaciones. Pero cuando no se ha construido antes, cuando ha habido estos espacios tan grandes de tiempo, como un hijo no reconocido o un hijo que dejó de ver a los 4 años y lo reencuentra a los 16, es mucho trabajo el que hay que invertir para recuperar, para volver a tener una relación, porque es normal que la persona que fue abandonada, que fue olvidada, tenga miedo. Dice, voy a volver a encontrar a este padre para que me vuelva a abandonar, para que en 2 años más vuelva a desaparecer. Es normal que quiera protegerse. Entonces, el que tiene que hacer el esfuerzo aquí, si realmente le interesa, es usted. Y ese esfuerzo no se limita a un par de llamadas. Pues. No, si he tratado de que estemos más unidos, si al final padre e hijo tenemos que estar unidos en las buenas y en las malas. Hay ciertas personalidades que son más expresivas, que son más de unir. Hay otros que les cuesta más, que pareciera que pueden vivir la vida solos. Pero como dices tú, Carmen Gloria, llega un momento en la vida donde uno mira para atrás y empieza a buscar los afectos, empieza a buscar las conexiones. Y una de las razones que refiere don José de por qué no había hecho este trámite con la casa, con la señora Soledad antes, es porque su hijo le había dicho que no lo hiciera. Sí, ¿Qué le dijo su hijo? me dijo que si yo vendía la casa o la echaba de la casa, él no me iba a hablar nunca más, que se iba a alejar de mí. Y eso me lo dijo de frente. ¿Hace cuánto que se lo dijo? Harán unos 6 años. Cuando yo más o menos me acerqué a él, empezábamos a salir a conversar y ahí yo le tomé el tema de la casa. Que la casa, yo le dije que la casa era de los 3, no de los 2. Y por lo tanto yo no estaba ocupando mi derecho y él tampoco. Entonces dije yo, ¿por qué yo tengo que tener Y ahora último nos ha tocado el tema con su hijo. ¿Sabe que venía para acá? ¿Sabe que había llamado al programa? No sé si él sabe. O sea, ¿usted no le contó? No. Ya. Lo pregunto porque el relato que está haciendo dice que es de hace 5 años atrás. Hace un rato dijo que el hijo tenía 32 años. Eso quiere decir que entre los 27 y los 32 una persona puede cambiar de postura frente a un tema, principalmente porque cuando lo veía a los 27, uno está mucho más... la opinión no era imparcial, porque estaba mucho más cercano a la madre que al padre. Si durante este tiempo han tenido cierta relación, puede que él haya cambiado actitud. Puede que sí, no es lo que refiere la señora Soledad, porque al parecer es un chico bien apegado a la mamá. Sí. Y si bien fue criado por la abuela y vivió todo el tiempo con la abuela, actualmente él está viviendo en una casa que es del marido de la señora Soledad. ¿De usted? Sí. O sea... Yo le pasé una casa que la obtuve soltero, así que en esa casa está él, porque él vivía con los abuelos. Pero usted sabe que con los abuelitos ya se ponen más mañosas con cierta edad, entonces preferimos que él viviera solo.
está con su ¿Y perrito. qué van a hacer ahora? Porque según este relato hasta ahora, la casa es de la sociedad conyugal. Sí. El matrimonio terminó en Sí. el año 2010, cuando se inscribe el divorcio. Y queda este único bien que es lo que es común a ambos. Sí. Y la ley establece que es 50 y 50. ¿Cómo van a hacerlo para comprar los derechos al caballero o para vender la propiedad? ¿Tienen pensado dónde se van a cambiar? ¿Qué van a hacer ustedes? Es que nosotros la idea era que nosotros nos íbamos para la casa de él ¿Mm? y mi hijo se iba a la casa donde estamos nosotros. O sea, disculpe, siempre hemos pensado que la casa debiera ser de él porque mi hija ya tiene su casa asegurada. Porque Pero yo- eso es una decisión que le corresponde a él y a ella. Claro. Sí, No a sí. ustedes solamente. Claro. Pero como él nunca pagó los dividendos y se llevó todas las cosas de la casa cuando nos separamos, entonces yo creo que lo más legítimo que sea la casa para mi hijo. No es lo legítimo. No es lo legal. No es lo Es legal. un bien social. 50 y 50. La pensión de alimentos, que muchas veces se alude a la falta de pago de pensión de alimentos para pedir un bien. No, porque la ley otorga acciones específicas y precisas para cobrar la pensión de alimentos. Reclusión nocturna, hoy día el pago efectivo de la deuda, arraigo, suspensiones, todas las sin número de sanciones que tiene la ley. Si usted no las ejerció, es su decisión. Pero existen Ya. y existieron. Permiso. Disculpe, quería llevar unos documentos que acreditan que él obtuvo los usufructos. Lo tengo ¿Lo acá. tiene? El problema no es ese, el problema es que el mismo contrato, ustedes me hablan del usufructo, pero el mismo contrato establecía que la obligada al pago del dividendo era usted. Lógico. Entonces, cuando usted pagó el dividendo, no hizo más que cumplir con lo que se comprometió. Claro, aunque él no haya pagado los... Son cosas distintas. Usted Ya. tenía las acciones para cobrarle la pensión de alimentos a él. Si usted no se la cobró, ya no se la cobró, ya está prescrito. Eso, su hijo tiene 32 años. Lógico. La obligación de pago del dividendo era suya cuando usted por resolución de un tribunal. Entonces usted tenía que pagarlo. El caballero estaba obligado a permitirle el usufructo, el uso y goce de la habitación. Se lo permitió hasta el día de hoy. Se cumplió con lo que se había comprometido, usted cumplió con lo que se había comprometido, pero el bien sigue siendo un bien de la sociedad conyugal. Bueno, salud. Entonces, dejo acá a Pamela todavía porque creo que Ese día es que- súper importante que piensen qué van a hacer con esto, porque aquí hay dos cosas. A lo mejor vamos a ir a la pizarra para que se explique. Voy a hallar esto por si acaso. Ustedes se separan, de hecho, son los antecedentes que tenemos que analizar. En 1997. Y el matrimonio, que no lo puse antes, fue en 1989. Durante la vigencia del matrimonio, hay una compraventa de un bien, que es en 1991. Uy, que me quedaron raros los 9. ¿Ya? Sí. Todo lo que se adquiere durante la vigencia del matrimonio, como este matrimonio era sociedad conyugal, pasa a ser parte de la sociedad conyugal. O sea, este inmueble es de la sociedad conyugal. El divorcio está inscrito, si bien se decretó antes por el tribunal, pero se inscribió recién en el año 2010. Este divorcio puso término al matrimonio, y esto es súper importante que me pongan atención porque hay mucha gente que comete este error. El divorcio pone efectivamente término al matrimonio y yo quedo con la categoría luego de divorciado y puedo volver a contraer matrimonio como fue su caso. Pero el divorcio, solo y exclusivamente cuando es de común acuerdo, puede incluir la liquidación de la sociedad conyugal. Lo que sí hace y lo que solamente hace en el divorcio unilateral es el término de la sociedad conyugal. O sea, hasta esa fecha llegó la sociedad conyugal. Ahí se terminó. Pero terminó no es lo mismo que liquidar. Termina, llega hasta aquí.
para que se entienda, y en forma bien burda lo voy a explicar, pero la sociedad conyugal funciona igual que si yo tengo una sociedad con un socio. Yo me hago socia de la Pamela para vender empanadas. Somos socias. Y un tribunal declara que esta sociedad está terminada. Ya no somos más socias, pero todo lo que adquirió la sociedad sigue siendo de las dos, sigue siendo de la sociedad. Eso pasa aquí. El divorcio se decretó y puso término al matrimonio y terminó la sociedad conyugal, pero no liquidó la sociedad conyugal. Este bien sigue siendo de los dos. Ya. ¿Cuál es el problema o el enredo que tenemos aquí? Que esto. Los alimentos fueron decretados en 1998. Y los alimentos incluían el pago de 30.000 pesos y el usufructo. Y el usufructo, en la resolución del tribunal, dice que es para la cónyuge y, es importante que sea y no o, y, hijo. Debería ser hijo. Es para los dos, en forma conjunta. Cuando yo constituyo un usufructo, este acto que ocurrió por una escritura, una resolución del tribunal, se lleva al conservador de bienes raíces y se inscribe. Y eso es un gravamen que soporta la propiedad. ¿Qué propiedad? Esta propiedad que está acá arriba. Sobre esta propiedad se realiza el usufructo. Entonces, quiere decir que la cónyuge y el hijo tenían derecho a usar y gozar, que esos son los derechos que entrega el usufructo, en esta propiedad durante el tiempo que se decreten los alimentos. O que sea posible reclamar alimentos. Los alimentos, y esto también es un error bastante típico en nuestro país, por eso que quise hacerlo así bastante detallado, los alimentos se decretan hacia el futuro mientras se reúnan las condiciones que se hacen pertinentes que se ordene el pago de alimentos. Pero ¿quién le tiene que decir al tribunal que se acabaron esas condiciones? El obligado al pago, que es usted. Y aquí hay dos causales por la cual se extingue o debiera extinguirse el derecho a reclamar alimentos. ¿Cuáles son esas dos? Una, el divorcio. Entre cónyuges existe la obligación de pagar alimentos. Pero como el matrimonio terminó, ya no son cónyuges, ya no hay derecho a pedirle alimentos al otro. Una. El hijo tiene 32 años. Los hijos en Chile tienen derecho a reclamar alimentos al padre con el que viven no viven, es decir, al caballero, hasta los 21 años y si están estudiando hasta los 28 como máximo. Pero esto no opera de pleno derecho. O sea, no es que solo termine, sino que tiene que ir el obligado al pago, usted, a decirle, señor tribunal, yo me obligué a alimentos a través de un usufructo para mi cónyuge. La cónyuge ya no es cónyuge y mi hijo ya cumplió ese máximo. Ya no debo alimentos. El tribunal verifica, constata estos antecedentes y ordena que se baje o se anule la inscripción que existe del usufructo en el conservador de bienes raíces. Y la casa, eliminándole este gravamen, queda, por tanto, a disposición absoluta de esta sociedad conyugal. ¿Puedo disponer de un bien de la sociedad conyugal? Por supuesto, de dos formas. De común acuerdo entre los dos. La venden y se reparten 50 y 50. Puede uno de los dos comprarle los derechos al otro. Segunda opción. No la queremos vender. Uno de los dos no la quiere vender. Uno de los dos no le quiere comprar al otro. Vamos a hacer entonces, llegamos a la última instancia, lo mismo que se hace cuando estamos en una comunidad hereditaria, es decir, un juicio de partición. Pero los trámites tienen que ser, uno, término de los alimentos, que se anule la inscripción del usufructo. Y ahí puedo pasar a vender o a pedir
la liquidación de la sociedad conyugal. Un último punto que yo creo pertinente en su caso. En el divorcio, solo en el juicio de divorcio, solo ahí, nunca más, se podría haber hablado de compensación económica, que es el derecho que tiene alguno de los cónyuges de pedirle al otro que le compense en una suma de dinero o en el otorgamiento del 50% de los gananciales por haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en detrimento de su desarrollo profesional o laboral. Pero no se hizo. ¿Ya? No se hizo, no, y no acepté tampoco. Se equivocó. Debió haber aceptado ahí. Ya no se hizo. Hoy la única opción, el único camino, es que esto se venda y se reparta mitad y mitad. ¿Por qué dejé a Pamela acá? Porque entiendo que su postura era, él no pagó estos 30.000 pesos y hoy día me corresponde quedarme con la casa. Ya fue. Los alimentos, al igual que cualquier deuda, prescribe con el tiempo. Ya que ha pasado el tiempo suficiente para que esto esté prescrito. Y el caballero tiene la opción de ir al tribunal, pedir el término de los alimentos, que se levante la inscripción del gravamen y pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces va a llegar igual a vender la casa. En más tiempo, en menos tiempo, pero va a llegar igual. Y como usted venía convencida de que esa casa era suya y iba a ser suya, No, pero imagino que lo que está sintiendo ahora, y por eso que Pamela, la voy a dejar acá, es una desestabilización económica y un cambio de las circunstancias bastante dramático. Lamentablemente, cuando la vida hay ciertos temas como este, fundamentales, pero que muchos tienden a dejar de lado porque son un cacho, porque son difíciles de llevar, porque uno cree que esto nunca va a pasar, que ese día de nunca va a llegar. A veces forjamos nuestra vida como tapando un hoyo, siento yo. Y eso pasó acá un poco, ¿sí? La señora Soledad construyó una familia, cría a este hijo, tiene una nueva hija con su marido, forjan una realidad que es la de ustedes, que es una realidad muy bonita, muy estable, pero que estaba construida en algo que era inestable. Y lamentablemente eso pasa mucho, porque tendemos a creer que si dejamos los problemas ahí, como que se van a borrar, como que van a desaparecer. Y creo que ese es un muy buen ejemplo para que la gente en su casa también lo vea. Hay una tendencia básica del ser humano a evitar los conflictos porque nadie los quiere. Hay una tendencia básica a tratar que el tiempo pase y salve las cosas, y tenemos un dicho muy malo que dice que el tiempo lo cura todo, y la verdad es que el tiempo no cura nada si nosotros no hacemos los actos que hay que hacer. Y eso es lo que pasa hoy en día con Soledad, que construyó una vida que le gusta, que está muy bien armada, pero que el cimiento de esa vida estaba en algo que ella quiso olvidar. En realidad yo siempre he querido la casa que sea para mi hijo. O sea, por eso... Usted puede cederle el 50% Sí. suyo a su hijo. Usted es dueña de su 50%. Entonces puede cedérselo a su hijo, si quiere. Pero el caballero también es dueño Pero de una su cosa 50% es querer y y otra él, cosa hacer. y él Pues, podrá hacer lo que él quiera, claro. Pero ambos tienen la capacidad de decidir independientes del otro. O sea, si ella quiere cederle los derechos al hijo, tiene que realizar una cesión de derechos y firmar una escritura, y esa escritura se inscribe en el conservador. ¿Y ahí qué va a pasar? Que va a seguir siendo una comunidad, la casa, pero ya no entre usted y el caballero, sino entre su Entre hijo mi y el hijo. caballero. Y el caballero tiene las mismas acciones, o sea, pedir la liquidación de la sociedad conyugal, pero respecto a su hijo. Y va a seguir teniendo el 50% de la propiedad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero yo digo, ¿por qué ahora ella quiere que mi hijo quede con la casa? Cuando mi hijo ya tiene 32 años y Porque nunca uno, puede durmió en la hacer, casa. porque uno puede hacer con sus bienes lo que se le ocurra. Claro, Usted pero no ¿por me- qué ahora? ¿Por qué no Si lo quiere, hizo antes? pregúntele, Pues, pero da lo mismo, es irrelevante. ¿Sí? ahí se ve que no conoce al hijo. Solamente eso. ¿Por qué? Solamente le digo eso. Pero es que eso no tiene sentido, pues dígame por qué. No, si igual tiene sentido, porque, mire, de partida yo me hice cargo entre paréntesis porque no voy a hacerse cargo, porque me casé con ella y asumí la responsabilidad de darle todos los estudios. Después que terminó cuarto medio, yo le di los estudios. Quizás sepa que le di estudios, tal vez no sepa. Yo le di estudios en un instituto, 2 años y medio, conmigo, de mi bolsillo y trabajando los dos,
siempre forjamos esa casa. Esa casa vale el triple de cuando se fue él. Pero lamentablemente, como dice usted, uno comete errores y no... Exacto. O sea, tampoco uno quiere vivir en una posija. Por supuesto, está a su derecho. Y además que uno tiene que ser responsable. Si estamos viviendo, como dice él, gratis, por lo menos había que echarle una manito de gata a la Bien, casa. si usted me pregunta mi opinión como abogada, es que la señora tuvo mala asesoría. Sí. Punto 1. El dividendo debió haber sido cargo de él. Porque ella tenía per se derecho a ocupar la casa porque era la cónyuge y el hijo era el hijo. O sea, podría haber él cedido el usufructo, pero él tener la carga del dividendo. Entiendo que a lo mejor con lo irresponsable que había sido en los pagos, usted quiso asegurarse. Entonces, si quería asegurarse, debió haber tenido una pensión de alimentos más alta, porque tenía una pensión de alimentos miserable, 30.000 pesos. Si el caballero esto se fijó en los años 90 y pasó el tiempo, la pensión de alimentos debía en esa época solicitarse la actualización. El monto debió haberse solicitado que creciera, que fuera, no sé, acorde a los nuevos tiempos, en su minuto de 80, de 100, de 200. Nunca se reajustó, nunca se solicitó nada al tribunal. Hoy eso no ocurre porque se transforma a UTM y tiene una reajustabilidad sola, pero en aquella época había que pedirlo. Usted nunca lo pidió. Entonces llevó toda la carga usted. Creo que además en el juicio de divorcio sí debieron haber pedido compensación económica con todos los argumentos que expusieron. Que nunca pagó la pensión de alimentos, que el caballero se hizo a cargo, que el usufructo usted en realidad era la que pagaba el dividendo de la propiedad y que esto lo enriquece a él y lo empobrece a usted. Pero nada de eso, mi estimada, se hizo en el tiempo ni en la forma. Pero es que hay una cosa que si yo voy a estar con una pareja y sé que mi pareja tiene un hijo, soy yo responsable de los dos. No le voy a echar toda la culpa al verdadero papá. Si yo estoy ¿Usted en me la... está hablando en serio? Sí, La cara de palo que hay que tener para hacer algo así, usted lo engendró, usted lo fecundó, usted lo tenía que criar y usted lo tenía que alimentar. Sí, no correcto. el nuevo marido de su mujer. sí, correcto. Hasta aquí íbamos Pero- re bien, caballero. A ver, ¿algo más que me ibas a decir? Los responsables de los hijos Sí, somos los padres. Nos podemos separar 1 y 1000 veces y tener las parejas que uno quiera, pero uno elige tener un hijo y uno se hace cargo. Creo que si puedo sacar algo limpio a este caso, es que tenemos que hacernos responsables de las situaciones en la vida, porque si no, en algún momento esto reaparece. En el caso de la señora Soledad, a lo mejor fue un mal asesoramiento, fue creer que esto no iba a pasar. En el caso de don José, tiene mucho más que ver con no haberse hecho cargo de los afectos, de los lazos, de crear y construir una relación con sus hijos. Y hoy en día, los dos están viviendo la consecuencia, se puede decir, pero también a lo mejor el momento de solucionarlo y arreglar un poquito el pasado. Muchas gracias, Pamela. Ahora entiendo por qué no ha podido recuperar la relación con su hijo. Si usted está esperando que la nueva pareja de su mamá, de la mamá del niño, sea quien se haga cargo de su hijo, señor, usted no tiene ni una intención de ser padre. Como no tiene ni una intención de hacer tampoco gestiones. Entonces, plazo, tiempo, tiene. Porque como le expliqué ahí, el procedimiento incluye varias etapas. Una primera etapa frente a los tribunales de familia, el término de la pensión de alimentos, una segunda etapa frente al conservador de bienes raíces y una tercera etapa que es la liquidación de la sociedad conyugal. Y como el caballero dice, espera que otro haga lo que él tenía que hacer, si espera que otro le críe al hijo, con mayor razón esperará que alguien le haga los trámites. Así que yo con esto sigo la audiencia. Mañana es el Día Internacional del Orgullo LGTBQ+. Y como programa queremos visibilizar a quienes pocas veces tienen espacios en televisión. Me refiero a las personas mayores. Envejecer, sobre todo en esta comunidad, suele asociarse a la soledad. Sin embargo, hay quienes hoy trabajan para resignificar este estereotipo y contribuir a una vejez más activa. Nos invita a conocer la historia de Tricahue, el primer club de adultos mayores gay de Chile, en la nota que preparó nuestro querido Gustavo Luis y Jessica Costa. adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Catalán, oriundo de Villarrica. Desde el año 83 que estoy acá en Valparaíso, una ciudad muy linda. Yo soy gay. Y para mí el tema de la diversidad era un tema tabú. Y en un momento dado dije, no me siento cómodo aquí, me voy de Villarrica. Tú decías, Juan Carlos, que era Pueblo Chico, Infierno Grande. Efectivamente, Pueblo Chico, Infierno Grande. Muchas veces cuando venían alguna vecina a compartir con mi vieja, que aún está viva, la adoro, le preguntaban, bueno, ¿y Juan Carlito no está pololeando? Y a mí me dan ganas de decirle, sí estoy pololeando. ¿Y sabe con quién? Con su hijo estoy pololeando. Cuando llegué aquí a Valparaíso, encontré una ciudad totalmente diferente, con mucha gente como yo. Sentí completamente la libertad acá en Valparaíso. Había boliche, había discotecas. Estaba una de las primeras discotecas en Latinoamérica, el Pico No Mundo, ¿viste? Todos nos conocíamos, a lo mejor no todos amigos, pero sí todos conocidos. Sin lugar a dudas, Juan Carlos encontró la libertad que tanto deseaba lejos de casa y logró sentirse libre y sin tapujos. Pero a pesar de esto tenía la necesidad de contarle a su madre quién era realmente y así dejar de esconder su verdadera orientación. Cuando yo tuve que contarle a mi madre esto, ella lo tomó con rechazo. Ella te dice, yo paría un hombre, no paría una mujer. Claro. La verdad es que no me dijo mujer, me dijo maricón. Creo que ha sido uno de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida. Si tú no me quieres como hijo, yo no te quiero como madre. La situación sucedió acá en Valparaíso. Por lo tanto, ya aquí era mi libertad. Ella vivía en el tercer piso y como casa antigua de Valparaíso, ¿viste? Nos conectábamos por la escala, evitábamos encontrarnos. Yo sentía que ella abría arriba y yo cerraba mi puerta y me entraba. Pero en un momento dado ninguno de los dos nos dimos cuenta y nos encontramos en el pasillo después de 3 meses sin hablarnos. Ella viene subiendo y yo voy bajando. Me dice, ¿y tú, ingrato, que no me has ido a visitar? Y yo le digo, pero estamos en la misma distancia, ¿por qué no me vienes a visitar tú? Ya me dice, voy a hacer algo rico para la 11, te espero. Y ese fue el reencuentro que nunca lo voy a olvidar, te digo. El cariño de mi vieja es grande. Me emociona, te digo, y porque la quiero demasiado. Y es que el amor de una madre o de un padre es crucial cuando hablamos de aceptación. Fue así como Juan Carlos comenzó a abrir su mundo cada vez más y conoció a grandes amigos en la comunidad que perdurarían con el paso del tiempo. Acordábamos reunirnos el día domingo a tomar té y eso era común. Los días domingos, a veces nos juntábamos en la casa de uno. Y ahí siempre decíamos, cuando seamos viejitos nos vamos a juntar y vamos a seguir juntos. Esta amistad no puede morir. Lamentablemente, dice, con el tiempo las cosas cambian y la gente se va dejando solamente un bonito recuerdo. Llegó un momento dado en que yo cumplí los 60 años. Siempre me habían dicho marica, por decirlo de alguna forma. Mis amigos, los más cercanos, pero un día alguien me dijo viejo marica. Y yo dije ya, llegó el momento de hacer algo, porque ya tengo nombre y apellido. Un día alguien me dijo, viejo marica, y yo dije ya, llegó el momento de hacer algo, porque ya tengo nombre y apellido, ya estoy viejo. Dije yo voy a buscar a mis viejos amigos, a esos con los cuales nos reuníamos a tomar un té el día domingo, a esos que nos cruzábamos en Pedro Montt cuando éramos cabros, ¿viste? A esos que nos juntábamos en una disco, en un bar, ¿no? A esos voy a empezar a buscar. Alguien me dijo, ¿y por qué no formas un grupo de adultos mayores? Me dijo, con personalidad jurídica, para que puedan optar a todos los proyectos, de fondos concursables, todo lo que haya. Empecé a llamar a mis amigos, a los que yo tenía en las redes sociales, y ya decirles que ellos llamaran a sus amigos, porque yo necesitaba 16 personas para formar la personalidad jurídica, y lo hicimos en este mismo local. Yo esperaba 16 personas. A las 4 de la tarde, eran las 3:30 y no llegaba nadie. De repente empiezan a llegar 1, 2, 3. Ya llegaron los 16, pero empezaron a llegar más. Y más amigos. Al final llegaron 24 personas. Lo cual yo dije, bueno, existe la necesidad de hacer algo.
Los amigos se quieren juntar, se quieren ver, se quieren reunir para recordar, para decir estamos vivos. Demostrar que estamos vivos, porque no porque uno sea viejo se tiene que encerrar en su casa y ya no viste a nadie más. Fue así como nació el grupo Tricahue. Lleva por nombre Tricahue por un loro que está en extinción. Además que es muy colorido, tiene como varios colores de la diversidad. Por eso optamos por ponerle, después de un debate, pongámosle Tricahue queda como nombre oficial del grupo. Un grupo que lleva más de 2 años de vida y que más allá de compartir experiencias y pasar un buen rato, busca ser un apoyo y contención para quienes enfrentan la vejez en soledad. A raíz del impacto que le provocó a Juan Carlos saber que varios de sus amigos murieron completamente solos. No me quiero enterar después, quiero enterarme antes y hacer algo, poder asistirlo a lo mejor con un vaso de agua. Ese es el tema, no que después me vengan a decir, ¿sabes qué? Falleció solo, porque ahí entonces yo no estoy haciendo bien mi papel. Y eso no es solamente el papel mío, es el papel con cualquier adulto mayor, no solamente gay, con cualquier adulto mayor. La diferencia es que nosotros no tenemos hijos, entonces nuestra soledad es mayor, va a ser mayor. En el futuro nosotros vamos a estar más solos porque yo tengo sobrinos, mis sobrinos me adoran, mis hermanos me adoran, pero ellos no tienen una obligación sobre mí. Una preocupación que Tricahue busca suplir con esta red de amigos, pero además los mantiene activos en esta gran etapa de sus vidas. Vamos a cumplir 2 años, ahora pronto. Nosotros nos juntamos aproximadamente casi cada 45 días, pero el contacto es diario en cuanto a las redes sociales. Sabemos cuando un amigo está enfermo, sabemos cuáles son sus necesidades. Comúnmente hablamos de viejas películas, de actores, de libros. Hay muchos recuerdos, mucha historia. La mayoría de los socios de Tricahue fueron asiduos de la bohemia porteña. Entonces conocen historias. Ese cotilleo bastante entretenido. Como te digo, nos entretenimos, lo pasamos muy bien. Bueno, es absolutamente necesario porque reunirnos todos nosotros, que tenemos un objetivo común, vivencias comunes, que ya estamos entrando en esa etapa en que la soledad se vuelve un poco más agobiante. Y poder compartir estos espacios ayuda a integrarnos y poder sentirnos útiles para que podamos hacer la vida un poco más llevadera. Para mí es una familia, por la sencilla razón de que quedé a muy temprana edad solo. Siempre vamos a estar atentos a cualquier dificultad que tenga cada uno de los socios. Estamos para eso, estamos para servir. Y yo le pido a los que puedan ver este reportaje que se acerquen a nuestro grupo. Las puertas están abiertas y no se discrimina a nadie. Bueno, la vejez no es el término de todo, eso tenemos que tenerlo claro porque puede ser el comienzo de una nueva etapa para todos. No se queden enquilosados en su casa, no se queden apolillando, salgan, caminen, júntense, reúnanse en un café o como grupo de amigos, así como lo estoy haciendo yo y estoy feliz, satisfecho. Y ojalá en cada comuna de Chile exista otro grupo Tricahue, que la comunidad se reúnan, que vuelvan a vivir gratos momentos, te digo, a lo mejor para intercambiar ideas, para vivir momentos nuevamente felices como los vivimos de por siempre, y eso no puede morir. Una hermosa nota realizada por Gustavo Luis, maravillosa, que nos cuenta la historia de Juan Carlos con una serie de confesiones que nos sirven para derribar estereotipos, para entender la edad mayor de una forma distinta, de una forma diversa. Para hablar de esto en profundidad, ya estamos junto a Eduardo Toro, director ejecutivo de la Fundación Conecta Mayor. Bienvenido, Hola, ¿cómo Eduardo. estás, Carmen Gloria? Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti por venir. Y, por supuesto, nuestra querida Pamela Lago, psicóloga del programa. Eduardo, qué importantes son. Ayer leía una nota de la cantidad de adultos mayores que están en soledad, que desarrollan depresión por esto, que son abandonados incluso en los hospitales públicos sin que aparezca nadie a recogerlos. Entonces, estas redes de apoyo cobran un rol que a veces no dimensionamos, ¿no? Sí, efectivamente. Tú lo has dicho, la encuesta de calidad de vida que realiza la UC cada cierto periodo ha demostrado cómo la sensación de soledad, el sentimiento de soledad ha ido en aumento en este grupo de personas mayores.
Y de hecho el riesgo de aislamiento social también, que es en el fondo la falta de contacto con amigos, con familia, con vecinos. Y ese número aumenta, creo que la cifra está en torno al 55%. Entonces, Altísimo. efectivamente, tenemos un escenario donde pasa a ser muy relevante el poder encontrarnos en un espacio donde mi opinión importe, donde yo genere una red de apoyo, pero también genere un sentido de pertenencia donde estoy y puedo hablar con libertad, puedo sentirme parte y no estoy siendo excluido una vez más. Y eso, Pamela, afecta en todos los ámbitos, ¿no? El sentirse aislado, el sentir esta soledad, me imagino que desencadena una depresión, pero nos ayuda también en el aspecto físico, no solamente el mental. En todo. Las personas no estamos hechas para vivir solas. Esa es una base del ser humano. Entonces está demostrado que a mayor redes, mientras más personas yo tenga en mi red, vivo más, ojo, mi calidad y mi cantidad de años vividos, la expectativa de vida aumenta porque me cuido más, porque tengo quien me cuide, porque mejoro el estado de ánimo y porque me da esa sensación, como dice Eduardo, de pertenecer a algo mayor. Por eso es que es tan importante armar estos grupos en donde cada cierto tiempo ellos saben que se van a juntar, saben que se van a ver y se sienten acompañados hablando de lo mismo. Yo necesito sentir que hay gente que siente como yo, que piensa como yo, con quien puedo discutir, con quien puedo conversar, y eso hace que además me mantenga mejor físicamente, no solamente emocionalmente. Juan Carlos en la nota hace un llamado, ¿no? Nunca es tarde, dice, siempre puede ser una nueva oportunidad. Y creo que las generaciones anteriores, generaciones mayores, vienen con mucho prejuicio. Entonces, a lo mejor esta reunión que hace él en su grupo, en los Tricahue, se podría replicar en otras partes de Chile, porque me imagino que es más difícil sentirse pertenecer cuando uno carga con este prejuicio encima. Sí, o sea, yo creo que aquí Juan Carlos lo dijo muy bien, como la vejez no es el término de la vida, puede ser el comienzo de una y como tú dices, no se trata solo de vivir más años, sino de cómo los vivimos mejor. Y aquí se nota, y felicitar a Juan Carlos, a la iniciativa que hacen, se nota que es un grupo afiatado y que eso les brinda en el fondo una mejor calidad de vida. Yo creo que es importante que todos los grupos sientan, o sea, que todas las personas sientan, en particular en una etapa donde el aislamiento social va a un aumento, que sientan espacios donde se pueden reencontrar. Y no solo para hacerse compañía, que sin duda es importante, sino que también para poder eventualmente incidir en conjunto, marcar ciertos puntos, romper estereotipos, cambiar incluso ciertos dar algunas peleas. Y dar algunas peleas, o sea, una reunión con una autoridad, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no solo eso, además, sentar precedentes para las futuras generaciones, que también es lo que buscamos, ¿sí? Cuando las personas mayores se reúnen, sobre todo cuando hay algún tipo de minoría sexual o del que sea, y genero de alguna manera un precedente de decir, mira, acá estamos, pisamos fuerte, tenemos voz, también abre espacio a las siguientes generaciones a que crezcan con menos prejuicio, que les cueste menos hablar de este tema y que aprendan también a que si nos vamos reuniendo, vamos generando más salud. Fíjate que me hiciste pensar, Pamela, estos días, y voy a tocar un tema personal, estos días en redes sociales yo he dicho abiertamente mi edad y estoy a puerta de cumplir 60 y es increíble la cantidad de personas que creen insultarte cuando te dicen vieja. Sí, sigue Creo siendo que usado como algo malo. llegar a vieja es un privilegio. Poder disfrutar de ver a tus hijos grandes, ojalá ver a tus nietos, ojalá todos pudiéramos tener el privilegio de llegar a viejos. Viejos sigue siendo en nuestro país, lamentablemente, sinónimo de un insulto. En lugar de ser sinónimo de sabiduría, de lograrlo, de mientras mejor llegue, Experiencia. más puedo aportar, porque todavía las cosas viejas como que se desechan en nuestro país. En lugar de asumir que una persona grande, a mí me gusta más eso que lo aprendí de Carmen Gloria, que tienen los argentinos, ¿no? Que son personas grandes, son grandes porque tienen más experiencia y van abriendo camino a los demás. Y esa responsabilidad también tenemos que entregársela a las personas mayores. Exacto. Bueno, y eso es lo que hacen justamente en el grupo Tricahue. O sea, ser mayor en Chile hoy día es causa de discriminación. Tú lo has dicho muy bien. Ser mayor y además parte de una minoría es doble causa de discriminación. Doble causa. Entonces, en el fondo, aquí yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle a Tricahue, a Juan Carlos y todo su grupo por estar marcando la pauta. Y segundo, en el fondo, invitar a otros a poder hacerlo. Yo creo que es importante, como tú dices, que las generaciones más jóvenes no le tengan miedo a envejecer y no le tengan miedo a envejecer también siendo quizás distinto, por así decirlo. En todo sentido, ¿cierto? Y por eso que creo que es tan importante que hablemos de estas cosas, porque mientras más las hablemos, mientras le saquemos el prejuicio encima... La ignorancia crea prejuicio. La ignorancia crea prejuicio y además aleja y aísla.
Y cuando al contrario decimos yo tengo que aprender de esta persona, voy a aprender de ellos, gracias por abrirme camino, cambia por completo la visión. Además, la mayoría de los 60 años hoy día está alcanzando casi el 50% de la población. O sea, Esa es una suma importantísima. hoy en día las personas mayores van en aumento. Ya hay más personas mayores de 60 que menores de 15. Y es justamente ahí donde el encuentro intergeneracional pasa a ser importante. Derribar prejuicios absolutamente anacrónicos sobre la tercera edad es necesario para cambiar, en el fondo, la forma en cómo nos relacionamos con un grupo que no está esperando que se le acabe la vida, sino que, como bien lo dijo Juan Carlos, está todavía con todo, 20, 30 o 40 años, según la esperanza de vida. Mucha todavía ganas por de delante. seguir aportando en nuestra sociedad. Ha sido interesantísimo conversar este tema con ustedes dos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Pamela. Y ustedes, conversación en su casa, con sus hijos. Recuerden que nosotros transmitimos esa educación y que si queremos erradicar estos prejuicios, partamos por casa. Muchas gracias. Hoy en Infinitas Formas de Ser Mujer queremos destacar a alguien que se dedica a impulsar el emprendimiento social liderado por mujeres y que es muy conocida en nuestro programa. Ella es María Paz Tagle, directora de la Fundación Mujer Impacta, quien ha construido una red colaborativa de mujeres inspiradoras, destacando y apoyando iniciativas con un impacto positivo y duradero en todo el país. Conozcamos su historia. Mi nombre es María Paz Tagle Letelier y soy directora de la Fundación Mujer Impacta. Tengo 13 años de trayectoria en el mundo social, reconociendo y apoyando a emprendedoras sociales a lo largo de todo el país. Mi pasión es generar espacios de encuentro, de conversación, para conocer historias y experiencias de vida de otras personas. Quiero que se valore el aporte social que entrega la sociedad civil, especialmente el liderado por las mujeres. Soy una persona que me gusta mucho trabajar. Podría decir que soy trabajólica, pero como todas las cosas, hubo tiempos en que no fue fácil. Había que compatibilizar el trabajo con los niños, la casa, y el ser una mujer pulpo me colapsó. Y ahí fue cuando mi marido me invitó a salir a comer para conversar cómo estaba, cómo me sentía y apoyarme en qué decisión tomar. Me dijo, perfecto, usted haga lo que quiera. Solamente le quiero dejar una pregunta para que la evalúe y fue, ¿qué historia le vas a contar a tus nietos cuando te pregunten, abuela, ¿qué hiciste tú en tu vida? Y en ese momento nace la Fundación Mujer Impacta, que llevo 13 años dirigiendo. Trabajando en el sector público, pude ver que había falta de espacios para que la mujer pudiese tener un rol de liderazgo, y si es que habían, eran muy pocas las oportunidades. Y ese es el rol que cumple Mujer Impacta en todo el país: descubrir, reconocer, aplaudir y apoyar a emprendedoras sociales de Arica a Punta Arenas. Y lo que más nos importa es poder potenciar las iniciativas que ellas lideran. Y es por eso que las conectamos con otras emprendedoras sociales, las conectamos con las necesidades que ellas necesitan resolver, las ayudamos en su formación, visibilizamos sus historias. Porque ¿qué queremos? Que sus iniciativas y el aporte social que ellas entregan crezca y sea sostenible en el tiempo. Es fundamental reconocer y apoyar a las agentes de cambio y dar valor a las iniciativas que ellas lideran, porque buscamos construir una sociedad más humana y solidaria. Si pudiera darle un mensaje a todas las mujeres, me gustaría decirles gracias por lo que hacen. Gracias por ser inspiración para todos nosotros. Mi sueño es que Mujer Impacta sea un referente de innovación social para el mundo público, para el mundo privado y para el mundo social. Para mí, ser mujer es agotador y maravilloso, porque somos multifacéticas y tenemos la suerte de poder hacer muchas cosas a la vez. Soy María Paz Tagle Letelier y esta es mi forma de ser mujer. Todo lo que me decían que no hiciera, lo hacía con mayor razón. Ella me obligó que yo le arrendara el departamento y le pagara en efectivo. Sí, porque ellos ya no están como para
hacerse sus cosas solo. Que de eso se trata la vida, hay que pasar todos los obstáculos que se pongan adelante. Pero en un principio se suponía que se iba a vender porque yo no puedo entrar a esa casa. Ni para el día la mamá, ni para el día el papá, solo los viejitos ahí. ¿A dónde estamos como hijos? De que llegó a mi vida, mis hijos están llenos de amor, llenos de cariño, mis hijos lo aman. Desde que ellos se separaron, nunca más tuvo la intención de acercarse. Mi mamá tuvo una señora que la cuidaba, me hizo echarla. Te he dicho 1000 veces, es para el bienestar de los viejitos. ¿Qué más tiempo de vida le quedará a ellos?